Buenos días a todos. Hoy nos encontramos por aquí nuevamente. Hoy tenemos un honor de presentar al doctor Roberto Peláez Luengas. Él es egresado de nuestra universidad en la licenciatura en médico cirujano y partero. Él realizó la especialidad en ginecología y obstetricia en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Realizó también la subespecialidad en Biología de la Reproducción Humana, igualmente en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Actualmente, él es director médico de la Clínica de Reproducción Humana y ha sido profesor de diferentes cursos y talleres. Bienvenido, doctor. Su público lo está esperando para que realicemos la conferencia. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Buen día a todos. Primero que nada, agradecer a la Facultad de Medicina y Cirugía de mi alma mater, a la Coordinación de Educación Médica Continua, por la invitación a esta conferencia virtual que se denomina Ciclo Menstrual y su aplicación a la clínica. Cuando la doctora Nancy me pidió hablar de este tema ahora virtual, anteriormente platiqué de él en una sesión para los médicos internos de pregrado, se me hizo interesante poder volver a platicar con más médicos que puedan escucharme, porque en definitiva, cuando nosotros leemos o aprendemos este tema, cuando estamos en nuestra formación, en las clases de fisiología, en las clases de ginecología, en las clases de endocrinología, lamentablemente se ve de manera muy superficial y no alcanzamos a tener realmente el impacto que debería tener la comprensión del ciclo. Es por eso que hoy trato de hacer un esfuerzo para que ustedes puedan tener un poco de aplicación hacia su práctica clínica en el entendido de este tema. Es importante entender desde la parte inicial que el útero no es un órgano que solo alberga un embarazo y da lugar a luz de un recién nacido. También es importante entender que no solamente es un órgano que está diseñado para presentar la regla mes con mes, sino más bien es importante entender que el útero es un órgano endocrino, es una estructura dinámica que responde a señales hormonales, eh, a señales autócrinas, a señales parácrinas, y que sin duda el componente más dinámico del útero pues es la capa interna, el endometrio. Este endometrio eh, tiene funciones endocrinas, tiene funciones de expresión genética, bioquímica, de receptividad endometrial y evidentemente de ser la capa más en contacto con el desarrollo de un embrión y de un embarazo. Otra de las cosas importantes es aclarar que el ovario es una de las glándulas más complejas que tiene el ser humano, en este caso la mujer. Y porque juega un papel muy importante no solo en la producción de hormonas, sino también en la función reproductiva. Es el único órgano, la única glándula que tiene la capacidad de producir gametos. Gametos que posteriormente van a generar una nueva vida. Tenemos que entender que el periodo fértil de una mujer inicia con la menarca y termina con la menopausia. La menarca, si bien es cierto, es uno de los elementos más importantes que marcan el principio de una transición de niñez hacia la pubertad, es importante entender que no es el fenómeno inicial. El fenómeno inicial es la telarca y habitualmente este incremento en el botón mamario, también conocido como telarca, aparece aproximadamente de 1 a 2 años antes de la menarca. Si tuviéramos que establecer una fecha promedio en la que la menarca se presenta por primera vez, diríamos que es 9.5 años más o menos 2 años. Y debemos también entender desde ya que el ciclo menstrual tiene un intervalo de duración
de aproximadamente entre 24 y hasta 35 días. Y que en promedio la mayoría de las mujeres tiene una duración de intervalo de 28 días. Quiero detenerme un poco aquí porque parece ser que cuando nosotros preguntamos a la paciente cuándo fue la fecha de última regla y sobre todo si tiene ciclos regulares, la paciente interpreta y nosotros lo asumimos que un ciclo regular es aquel que llega mes con mes en el mismo día del calendario. Y esto es un error. Un ciclo regular es aquel que se presenta entre un periodo de tiempo entre 24 y hasta 35 días. Esto quiere decir que en ocasiones puede adelantarse unos días la regla o puede retrasarse algunos otros. A diferencia de un ciclo irregular, que es aquel en donde la mujer no puede predecir cuándo presentará la regla. Seguramente quienes me escuchan mujeres, o ellas o alguna de sus amigas, tiene ciclos menstruales que vienen sí en mayo, en junio también, luego en agosto, luego sí en septiembre, luego en diciembre, y hay una poca probabilidad de repetir en el mismo intervalo el ciclo futuro. Eso es un ciclo irregular. Ahora, es importante entender que la duración del sangrado menstrual en promedio es 4 días, más o menos 2, es decir, podría durar desde 2 días hasta 6 días, 7 días. Y la cantidad de sangrado que se estima que una mujer tiene durante los días más intensos ronda entre los 20 y 40 mililitros. Bueno, para que se presente este fenómeno clínico llamado menstruación, es importante entender que debe haber una integridad en varias estructuras, sobre todo en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario y endometrio. Por lo tanto, en la producción de hormonas, las hipotalámicas, principalmente la GnRH, la hormona liberadora de gonadotropinas, que ahorita veremos cómo es que lleva a cabo su función, las hipofisarias, como la FSH, como la LH, las ováricas, como el estradiol, la progesterona e inclusive su paso por la conversión de andrógenos a estrógenos, así como otras hormonas secundarias que están fuera de este eje clásico, como también son la TSH, la prolactina, la insulina, inclusive la 25-hidroxivitamina D, que últimamente ha tomado un papel muy importante en inmunomodulación de todos los fenómenos del eje. También es importante pues que haya un ovario y que haya un ovario que cuente con reserva ovárica. Si hay un ovario que no tiene folículos, pues no se podrá completar esta relación del eje. Y luego un endometrio que sea funcional, un endometrio que sea capaz de recibir las señalizaciones que produce también el ovario a través de su producción del estradiol. Entonces, si esto lo ponemos en un dibujo, debemos de saber que en el sistema nervioso central, en el hipotálamo, ¿verdad? Se produce la GnRH. La GnRH, como veremos más adelante, es una hormona, es una neurohormona que está compuesta por 10 aminoácidos lineales y que su producción está regulada normalmente en retroalimentación a los niveles de estradiol, pero también está regulada a través de retroalimentación de progesterona y está regulada también por la dopamina y sobre todo las catecolaminas. De tal manera que el hipotálamo produce o libera más bien a esta hormona liberadora de gonadotropina impulsos, impulsos que son lentos y pulsos que son rápidos, dependiendo de la necesidad que se tenga de producción de FSH o LH. La hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH viaja a través de un sistema portal hasta llegar a la hipófisis anterior, en donde se producen las gonadotropinas, como son la FSH y la LH. Estas serán las encargadas de poder llegar y estimular en el ovario el desarrollo de un folículo que pueda producir la activación de las células de la teca,
y de la granulosa para llevar a cabo la teoría de las dos células, dos gonadotropinas y la conversión de andrógenos ováricos a estrógenos que puedan llevar también señalizaciones al endometrio y que ese endometrio se pueda preparar para recibir a un óvulo que pueda ser fecundado posiblemente. En caso de que ese óvulo no haya sido fecundado y no haya suscitado el fenómeno de implantación con todos sus elementos que lo componen, evidentemente llegará un proceso clínico o un fenómeno clínico que se llama menstruación secundaria a una deprivación por la progesterona. Vayamos un poquito más a detalle. Entonces, la fisiología del ciclo femenino está determinada por el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, endometrio, en donde, como decía, estas hormonas hipotalámicas, que son la GNRH, ¿verdad? Son normalmente estimuladas su liberación por la dopamina, por catecolaminas y además por la retroalimentación negativa del estradiol y la progesterona. Vía venosa portal viaja hacia la adenohipófisis para la producción de FSH y LH y como un mecanismo secundario de prolactina. La FSH tendrá que ir entonces al ovario para estimular el desarrollo folicular y a través de la esteroidogénesis de una enzima que se llama la aromatasa, convertir a los andrógenos en estrógenos y una vez que se lleva a cabo la ovulación, esos cuerpos lúteos puedan producir progesterona. De tal manera que debemos entender, pues, que la GnRH o la hormona liberadora de gonadotropinas, como les decía, es una neurohormona que se produce en el núcleo arcuado del hipotálamo, que se secreta a la hipófisis a través del sistema porta, siendo este químicamente un decapéptido lineal, 10 aminoácidos en línea, que habitualmente ese gen, que es el precursor de este decapéptido, se encuentra en el brazo corto del cromosoma 8. De tal manera que la secreción de esta hormona tiene un comportamiento pulsátil y debemos entender que cuando la necesidad de incrementar la liberación de FSH, esos pulsos son lentos. Sin embargo, cuando la necesidad es producir mayor cantidad de LH, como lo es en el pico de LH previo a la ovulación, esos pulsos son mucho más rápidos. Sea cual sea la forma en que se liberen rápidos o lentos estos pulsos, debemos de saber que la vida media de la GnRH es tan solo de 2 a 4 minutos y que clínicamente y de manera auxiliar en laboratorio no es posible detectarla o transportar a la clínica sus niveles séricos, sobre todo por la vida media tan corta que tiene. Como les contaba hace un momento, la regulación de sus pulsos están determinados sobre todo por retroalimentaciones negativas de estrógenos, de andrógenos y de catecolaminas y la dopamina. Es importante entender que cuando esa actividad pulsátil se altera, puede haber un mal funcionamiento normalmente originado por traumatismos, TCEs, tumores de la silla turca, la propia hiperprolactinemia, inclusive por consumo de fármacos, metoclopramidas, procinéticos, antidepresivos, pueden hacer que incremente los niveles de prolactina y por lo tanto estos pulsos se alteren. Característicamente y muy frecuentemente en las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, esta producción de andrógenos incrementada hace que estos pulsos de GnRH se vean alterados. Las pacientes que tienen hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, diabetes o inclusive aquellas que tienen síndrome de Kallmann también ven alterados estos patrones. Ahora, otra de las cosas que tenemos que entender, sin duda alguna, es qué son las gonadotropinas. Y las gonadotropinas es una familia heterodimérica de glicoproteínas que se componen por una estructura muy parecida de dos cadenas unidas por enlaces no covalentes. Esas cadenas, la común es la subunidad alfa,
que tiene 92 aminoácidos, y la subunidad beta es la que realmente les confiere la diferencia estructural, bioquímicamente hablando, y también les confiere la diversa actividad biológica. De tal manera que depende de dónde se encuentre una glicosilación y un ácido siálico, será que hablemos entonces de FSH, de LH o de la incluso hormona gonadotropina coriónica humana. Vean ustedes en esta gráfica cómo podemos observar las diferencias estructurales y también de comportamiento en vida media, así como también el tipo de receptor que utilizan para su señalización celular. Vean cómo la FSH tiene 118 aminoácidos en la cadena beta, la LH 121 y la HCG 145. De hecho, por esta similitud estructural es que nosotros en reproducción humana podemos utilizar shots de fármacos parecidos a la LH para poder incluso conseguir un efecto del HCG o viceversa. Vean cómo en general el peso estructural de estas hormonas es muy parecido, pero la configuración de este enlace no covalente y el ácido siálico le da una diferencia muy importante en la duración de su efecto biológico. La FSH tiene una duración de 3 a 4 horas. Vean, la LH es un pulso muy corto, el que realiza 25 a 30 minutos, y la HCG dura más de un día y medio en sangre. Todas utilizan normalmente un receptor acoplado a proteína G transmembrana, y es importante entender que la FSH, una de las hormonas estrellas en este eje, sus funciones principales son estas que aquí les enuncio. Estimula el crecimiento del folículo, favorece que las células de la granulosa se repliquen, favorece que las células de la teca se diferencien, y además estimula la síntesis de los receptores de FSH y LH en el folículo. El folículo primordial y primario no tiene la expresión ni la actividad todavía de los receptores de FSH, por lo que en ese momento la FSH y la LH pueden actuar en él. Tienen que llevar a cabo una activación de estos receptores para que puedan ejercer su efecto biológico y puedan incrementar también la producción de andrógenos, estrógenos y otras hormonas que favorecen el ciclo, para que la aromatasa pueda hacer esta conversión de andrógenos a estrógenos. Ahora, la LH tiene un objetivo diferente y tiene un papel crucial, sobre todo en la parte media del ciclo, porque ayuda a que la granulosa se luteinice y sobre todo favorezca la producción de progesterona a través de la esteroidogénesis también, y hace que el cúmulo ovárico se expanda, que la síntesis de proteínas, de prostaglandinas y eukosanoides, así como el incremento de AMP cíclico, hagan que se produzca la ruptura del folículo, y esto es secundario a que la LH, que venía en un nivel bajito, hace un pico súbito. Este pico súbito de la LH hace que haya un incremento de la síntesis de prostaglandinas y eukosanoides, que incrementan también el AMP cíclico y se produzca la ovulación. Entonces, tomando en cuenta estas consideraciones básicas acerca de las hormonas más importantes en el ciclo femenino, tenemos que entender que el ciclo femenino se divide en dos partes, tomando en cuenta, uno, la función ovárica, así es, hay una fase folicular o preovulatoria, y hay una fase lútea o postovulatoria. Pero tomando en cuenta la función endometrial, al ciclo femenino lo podemos dividir en una fase proliferativa y en otra fase secretora. También tenemos que entender que el ciclo ovárico se cuece aparte, y al final del día todos los ciclos tienen que llegar a integrarse. El ciclo ovárico es muy peculiar y es completamente diferente, me refiero a la ovogénesis de la espermatogénesis, debido a que en la mujer, aproximadamente en
la semana 18 de vida intrauterina, 20 de vida intrauterina, esta mujer recibe un dote, una dotación o un stock de aproximadamente 6 a 7 millones de ovogonias o ovocitos primordiales, que conforme avanzan las semanas de gestación y hasta el nacimiento, sufren un proceso de selección y que se observa una pérdida de aproximadamente el 70% de ese dote inicial, de ese stock inicial, de tal manera que cuando una mujer nace, nace con entre 1 y 2 millones de ovocitos primordiales. Se estima que una mujer cuando llega a la pubertad tendrá aproximadamente 400.000 ovocitos primarios y que solamente 500 óvulos serán liberados efectivamente a lo largo desde que llega la menopausia hasta que, perdón, desde que llega la menarca hasta que se presenta la menopausia. Todos los demás tienden o llegan a una muerte celular programada. Ahora, es importante entender que las ovogonias o ovocitos primordiales tienen que sufrir un proceso de maduración folicular que va desde esa ovogonia primaria, primordial, a un ovocito primario en meiosis y sobre todo en la fase profase 1, que es así como normalmente se encuentran los ovocitos cuando una mujer ha nacido. Esos ovocitos se quedan allí en stand-by hasta que se presenta la pubertad y los cambios que se ejercen cíclicamente hacen que ese ovocito primario en meiosis o fase 1 pueda progresar a una fase preantral y el efecto de las gonadotropinas hará que ese folículo se convierta en un folículo terciario o de Degraaff o antral y que pueda ser liberado en un futuro a través de un óvulo maduro. Esto que ustedes ven aquí, este gráfico me gusta porque ejemplifica el reloj biológico de una mujer, inclusive antes de que nazca. Vean ustedes cómo aquí en la ordenada de las X pueden ver la edad y en la ordenada de las Y pueden ver el número de folículos. Este cero representa el momento en que una mujer nace. Vean cómo esta primera barra, esta que ilumino ahora, ejemplifica el momento de la etapa fetal. Y en esa etapa, la mujer tiene aproximadamente 7 millones de ovocitos primarios. Y vean cómo ni siquiera ha nacido y experimenta una pérdida muy importante en un periodo muy corto de tiempo, de tal manera que se pierden el 70% de los óvulos que recibió de una primera vez. Entonces nace con entre 1 y 2 millones, de tal manera que esos se mantienen estables hasta que llega la pubertad. Ahí los ovocitos se encuentran en la meiosis 1, la profase. Y una vez que llega este fenómeno de pubertad, esos ovocitos se activan cíclicamente, mes con mes, de tal manera que la mujer mes con mes recluta una cantidad aproximada de 1.000 óvulos que van a entrar en un proceso de selección, de dominancia, y solamente un óvulo será liberado en el 98% de los casos y 2 óvulos serán liberados en el 1 o 2% de los casos. Tal manera que este fenómeno permite que la mujer presente entre los 20 y 35 años de edad un pico estable de fertilidad. Pero se estima que a partir de los 35 años empieza un descenso que se ve acelerado nuevamente hasta que se llega la menopausia y con él el cese del ciclo. A diferencia del varón, y aquí la naturaleza es muy injusta, la mujer no tiene la capacidad de producir nuevos óvulos, solo usa los que tiene en su stock. A diferencia del varón, que en la espermatogénesis entre cada 75 y 105 días produce millones de espermatozoides nuevamente. Entonces, volviendo a la parte del ciclo ovárico, les decía que esos ovocitos primarios tienen que llevar a cabo una maduración en su estructura. Y las primeras fases, la primaria y el preantral, son estadios del folículo en donde no dependen del estímulo de las gonadotropinas, sino más bien tienen una madurez intrínseca.
Es decir, ellos biológicamente tienen que ser seleccionados de acuerdo a sus capacidades para poder progresar hacia una fase antral, en donde es en ese momento que inicia clínicamente el ciclo ovárico, en donde empieza la fase folicular y donde habitualmente es el folículo ya sensible al estímulo de la FSH y de la LH. A diferencia de lo que pensamos, en que el ciclo ovárico tiene una duración de 30 días, es importante entender que no es así. De hecho, los folículos o el óvulo que se va a liberar en una mujer este mes tiene un antecedente de maduración, de pasar de estas fases iniciales 60 días previos, 65 días previos. Entonces, cuando nosotros tenemos que analizar cómo es que ese folículo va progresando para poder ser ovulado, debemos de entender que los folículos primordiales que se encuentran en la profase de la primera división meiótica tienen que sufrir un despertar. Este despertar, que como hace rato se los explicaba, depende de condiciones intrínsecas y sobre todo también de acumulación local y agotamiento de reguladores parácrinos y sobre todo de una hormona que se llama hormona antimülleriana. La hormona antimülleriana es una hormona que se produce solo dentro de los folículos, en ninguna otra parte del cuerpo, y hoy día es el gold estándar en quienes nos dedicamos a la reproducción humana para poder evaluar la reserva ovárica. Es importante entonces entender que la hormona antimülleriana mide el stock de folículos primordiales, a diferencia de el ultrasonido, en donde hacemos el conteo de folículos, que mide la etapa antral. Este despertar del folículo, una vez que sucede, se adquieren los receptores de FSH y se incrementa la sensibilidad a las gonadotropinas, de tal manera que este crecimiento en el folículo y la maduración de la teca y las células de la granulosa permitirá a la teoría de las dos células, dos gonadotropinas, llevar a cabo la conversión de andrógenos a estrógenos a través de la aromatasa y permitirán entonces que ese folículo antral se convierta en un folículo dominante que pueda ser ovulado. Si nosotros separamos y empezamos a analizar qué es lo que ocurre habitualmente una vez que el sangrado cesa, a esto se le llama fase folicular temprana y ocurre normalmente en la primera semana después de la menstruación, es que habitualmente la FSH, que tenía un nivel bajo, esto es clínicamente menor a 10, empieza a tener un primer pico. Este pico, que está incrementando sus niveles, hace que los folículos expresen también receptores de la LH en las células de la teca y los prepara para que cuando ese folículo dominante alcance el tamaño correcto, pueda ejercer el efecto del pico de la LH y por lo tanto pueda ser ovulado. De otra manera, tenemos que entender que la regulación del ciclo ovárico durante la segunda semana cumple un papel muy importante, sobre todo en el tema de que los folículos deberán seguir creciendo, sobre todo porque los receptores de la FSH en las células de la granulosa se incrementan, de tal manera que estos receptores, así como también la activación de los receptores de la LH, permitirán que los andrógenos atraviesen la membrana hacia las células de la granulosa para poder transformar a estrógenos, sobre todo el estradiol, que es el principal estrógeno en las mujeres en edad reproductiva. La estrona es un estrógeno que predomina sobre todo en las mujeres en la posmenopausia y el estriol en las mujeres embarazadas. Entonces, ese folículo que ha alcanzado un mayor tamaño, una mayor cantidad de folículo, de receptores de folículo estimulante, que produce una mayor cantidad de estrógenos, se hará el folículo dominante. Los demás folículos, cuando se alcanza el techo de la FSH y se mantiene por encima de ese techo, van a degenerar. Vean ustedes,
Aquí pueden observar en este gráfico dos conceptos súper interesantes bueno, tres conceptos súper interesantes del efecto biológico de la FSH. Y es que cuando el ciclo ovárico empieza, la FSH tiene un nivel bajo, tiene que empezar a incrementar de tal manera que se alcance el umbral. Y el umbral es la cantidad mínima necesaria de FSH que requiere un folículo para poder continuar su desarrollo. Luego viene un concepto que denominamos ventana. Y la ventana hace alusión a que esa FSH se debe mantener por un periodo de tiempo por arriba de los niveles umbral para mantener ese efecto biológico. Y una vez que ese folículo ha sido reclutado, seleccionado, sobre todo dominado para ser ovulado, pueda ejercer el efecto de incremento en los niveles de estradiol y por lo tanto también de un incremento en el pico de la LH. Sin embargo, también es importante entender que hay un techo. Esto es que una vez que los niveles de la FSH pasan el umbral, se mantienen en ventana, pero incrementan tanto más allá de su efecto biológico ideal, esa FSH en lugar de tener un efecto benéfico de seleccionar al folículo dominante, va a llevar a cabo un efecto contrario, va a llevar a cabo una atresia en los demás folículos que estaban en esa competencia por llegar a ser útiles. Vean ustedes, cuando estamos nosotros justo por debajo del umbral, no hay actividad paracrina entre la teca y la granulosa, no se producen andrógenos a estrógenos y no hay maduración completa del ovocito. Pero cuando la FSH se incrementa y está dentro de ese periodo de tiempo de ventana, de manera mantenida, hay un crecimiento folicular, hay una buena actividad paracrina de la FSH y la LH, prolifera muy bien la granulosa, hay una buena producción de andrógenos y ocurre una maduración folicular completa. Lo que les contaba es que cuando la FSH sale de esa ventana y se mantiene por arriba de los valores ideales, ocurre una supresión de la proliferación de las células de la granulosa, los folículos sufren atresia, hay una luteinización prematura y hay un compromiso del desarrollo de los óvulos restantes. De tal forma que todos estos efectos que hemos venido platicando hacen que ocurra un pico de LH, eso es importante, y ese pico de LH súbito y que es corto, recuerden, dura 20 minutos, puede llegar a provocar que ese óvulo se libere, que ese folículo se rompa en aproximadamente 36 horas después. Una vez que se ha roto el folículo, pues el óvulo liberado, como lo ven aquí, tendrá que tomar camino, viajar hacia la trompa de falopio, y la trompa de falopio a través de la fimbria y a través de señalizaciones quimiotáticas, bioquímicas, enzimáticas, dirigir ese óvulo hacia el interior de una trompa que sea funcional. Y ese óvulo pueda llegar a ser fecundado en caso de que haya espermatozoides capaces de poder llevar a cabo este trabajo complejo que es la fecundación. Pero por otro lado, el cuerpo lúteo, este folículo que rompió y que liberó el óvulo, pues va a empezar a producir progesterona. Y no solo progesterona, también va a producir estrógenos, también va a producir inhibina, también va a producir proteínas, también va a generar energía que le van a permitir a ese cuerpo lúteo seguir preparando al endometrio para un probable evento de implantación. ¿Qué pasa si no hay fecundación o no hay implantación? Pues no habrá producción de HCG y por lo tanto no se podrá continuar el mantenimiento de la producción de progesterona en el cuerpo lúteo, disminuirán los niveles de progesterona y de los estrógenos y lo que va a ocurrir es que por privación, por disminución súbita de los niveles de progesterona y estrógenos, se hará un feedback a nivel central, a nivel del hipotálamo, y se provocará la llegada de una nueva regla. Y por lo tanto, habrá también un incremento de FSH que empezará a reclutar a los folículos del ciclo próximo.
Dividiendo entonces el ciclo ovárico, que lo acabamos de explicar, y ahora tendremos que entender qué es lo que pasa en el endometrio. Y el endometrio tiene tres fases. La primera, pues sería la fase menstrual, que es corta, que dijimos que dura 4 días, más o menos 2, y que a partir de allí vienen las otras dos partes importantes del ciclo endometrial. La primera, después de la menstruación, se llama proliferativa. Su nombre lo dice muy claro. El endometrio lo que hace es proliferar, engrosar. Y hay dos partes, la temprana y la tardía. La temprana se caracteriza porque habitualmente la capa funcional del estroma compacto empieza a incrementar de grosor y en la tardía empiezan ya a expresarse algunos receptores de receptividad endometrial para prepararse en, en la posterior fase que es la secretora. Cuando tenemos una fase proliferativa temprana, esta sucede inmediatamente después de que el endometrio terminó de descamarse, es decir, terminó la regla, y hay un espesor muy pequeño de ese endometrio. Y es allí donde el epitelio de las capas, normalmente superficiales, hacen que empiecen a renovarse esta capa celular por estímulo estrogénico, vayan engrosando y posteriormente ocurra en la fase proliferativa tardía una hiperplasia glandular con un aumento del estroma basal, así como también un incremento del flujo, porque justamente las glándulas y los vasos sanguíneos dilatan y se permite que normalmente en la irrigación del endometrio sea mucho mejor. De tal manera que va engrosando y con el paso del tiempo, aproximadamente el día 12, 13 o 14, es cuando alcanza su grosor máximo y que alcanza una forma que se conoce como trilaminar, justo antes del momento en que se lleva a cabo el pico de la LH. Es decir, para cuando el pico de la LH se lleva a cabo, el endometrio debe estar listo para recibir aproximadamente 5 a 7 días después un blastocisto. La fase secretora se comprende de tres subfases, que son la temprana, la media y la tardía, y habitualmente aquí lo que ocurre es que las glándulas incrementan de tamaño, se vuelven más tortuosas, el epitelio incrementa su altura, hay mucha población de vacuolas nucleares y empieza a haber un desplazamiento de los núcleos hacia el polo de la célula. El estroma incrementa de tamaño, toma una forma poliédrica y empieza a haber infiltrado leucocitario con zonas de edema. En la fase secretora temprana debemos entender también que hay tres zonas y que componen al endometrio funcional la zona intermedia y la zona compacta. La zona basal, recuerden que es una zona que no se renova. De hecho, hay una patología que se llama el síndrome de Asherman, que seguramente han escuchado, que por cierto es pregunta del ENARM, bueno, lo fue hace años y lo sigue siendo, en donde por legrados uterinos, aspiraciones endouterinas, que son tan enérgicas que llegan a lastimar y lesionar la zona basal, se pierde esta zona basal del endometrio y eso hace que se formen adherencias intrauterinas y por lo tanto las pacientes llegan a tener amenorreas. La fase secretora media y tardía se caracteriza porque hay un incremento en el espesor de 5 a 6 milímetros, hay mucha red vascular, se incrementa la cantidad de glucógeno y las glándulas se vuelven tortuosas, alcanzando una actividad secretora máxima 7 días después de la ovulación. Esto es más o menos entre el día 21 y 23, como efecto de la progesterona. Obviamente que si no se llevó a cabo un fenómeno de implantación con sus 7 eventos, contacto, oposición, invasión, todos los que quieran, se lleva a cabo una fase premenstrual en donde las arterias espirales se contraen, hay isquemia, hay un incremento de la prostaglandina F2 alfa que produce contracciones miometriales, empieza a haber infiltración leucocitaria, disminuye el espesor endometrial y por lo tanto también existe pérdida tisular y de secreciones. De tal manera
que este fenómeno es el que clínicamente después se manifiesta como menstruación, es decir, como sangrado en una toalla o en una copa. Y este sangrado ocurre porque una vez que las arterias espirales se habían contraído, se relajan, forman hematomas detrás del endometrio superficial que hace que se hagan fisuras y se desprenda el tejido endometrial de la capa funcional. Si nosotros tuviéramos que poner en una sola diapositiva eh, estos dos elementos, tanto el ciclo ovárico como un poco el ciclo endometrial, tendríamos entonces que entender que la fase folicular es la primera fase del ciclo, que es una fase, ojo, esto es pregunta, variable, y que está denominada sobre todo por el efecto de la hormona folículo estimulante, que tiene como objetivo primario reclutar al folículo, estimular su crecimiento y progresarlo de un folículo antral a un folículo ovulatorio. Durante el crecimiento folicular, lo que ocurre es que las células de la granulosa producen estrógenos y una vez que ese estrógeno, en este caso estradiol, alcanza una cantidad aproximada de 200 picogramos, es el trigger, es el gatillo, es el efecto inmediato para que ocurra el pico de LH que finalmente provocará la ovulación y pasará entonces a una fase constante. Esta es otra pregunta. La fase lútea, que sucede desde que ocurre la ovulación hasta que se presenta la siguiente regla, es una fase que dura 14 días. Esa fase es constante. La fase que puede ser diferente duración es la folicular. Hay folículos que les puede tomar 8 días crecer, hay folículos que les puede tomar 15 días crecer, y esta es la fase variable. La fase constante otra vez es la fase lútea. Y la hormona estrella en la fase lútea es la progesterona. Ahora, el pico máximo de progesterona se alcanza aproximadamente entre el día 21 a 23 y se considera que una paciente ovuló cuando nosotros medimos la progesterona y encontramos que sus valores son por arriba de 10 nanogramos por decilitro. La progesterona entonces debe de medirse entre el día 21 a 23 del ciclo. Si ese óvulo que se liberó no fue fecundado, pues como les dije, se presentará de nueva cuenta la regla. ¿Ok? Vean cómo se comporta el ciclo endometrial visto por ultrasonido. La fase menstrual podemos observar un útero en longitudinal con un endometrio delgado, hiperecoico, y que se observa como una línea fina. Pero a partir de que el endometrio empieza a proliferar por efecto del estradiol, este endometrio en el útero visto en longitudinal empieza a adoptar una forma trilaminar, como ahora se las muestro en esta imagen. Una vez que el óvulo fue liberado y que empieza a haber cambios ejercidos por la progesterona en el endometrio, este pasa a una fase secretora en donde habitualmente el endometrio se observa denso. ¿Ok? Esto es importante porque nosotros, al momento de hacer un ultrasonido, sin necesidad de preguntarle a la paciente en qué día de su ciclo está, al observar estos hallazgos podemos sospechar en qué momento se encuentra de su ciclo. Y miren, aquí en esta diapositiva quisiera poner un poquito las cosas más conjuntas. Debemos entonces saber que las estructuras básicas para que funcione sin duda alguna un ciclo de manera habitual, pues evidentemente es el útero y sobre todo la parte del endometrio como su parte endocrina, funcional, evidentemente el ovario con reserva ovárica y a nivel central, pues la hipófisis y el hipotálamo. Y aquí yo agregaría algo más que se llama ambiente. También tiene mucho que ver el estrés, el ejercicio o factores que no tienen que ver con lo hormonal. Ven ustedes cómo en este momento
en esta otra gráfica que ahora no solo integra eh, el elemento del ciclo endometrial, el ciclo ovárico, el ciclo de hormonas a nivel de la hipófisis, también involucra a las hormonas endometriales, perdón, ováricas, y es así como yo considero que debe verse un ciclo femenino, por eso digo ciclo femenino, no digo ciclo menstrual. Ese ciclo femenino, para que pueda llevarse a cabo, como su nombre lo dice, ciclo, tiene que haber una correlación finita, casi milimétrica, entre todos estos subciclos. De tal manera entonces que cuando vemos cómo inicia clínicamente, pues con la regla, claro. En ese momento, a nivel del ciclo endometrial, lo que ocurre es que en los primeros 4 a 6 días, el endometrio se tiene que descamar. En ese momento, a nivel de las hormonas centrales, me refiero a las gonadotropinas, es que la GnRH está actuando con pulsos lentos para empezar a activar el incremento de los niveles de FSH. Y esta FSH hará que empiece a iniciar un crecimiento del folículo, que una vez que se va transformando en un folículo dominante, los niveles de estradiol van incrementando y esos niveles de estradiol van haciendo un cambio también en el endometrio, de tal manera que cuando se alcanza un pico de 200 picogramos de estradiol, la GnRH empieza a tener pulsos rápidos que harán que la LH tenga un pico y por lo tanto el efecto de este pico de LH pueda llevar a cabo la ruptura del folículo para que pueda liberar un óvulo y ese óvulo sea transportado a la trompa de falopio, como les decía, y el folículo se convierta en cuerpo lúteo que produzca progesterona de manera sostenida, alcanzando su pico máximo entre el día 21 a 23 y mantenerse elevada hasta que se encuentre o no a un embrión implantado. Si no se implanta el embrión, entonces por privación de la progesterona y de los estrógenos, se presentará nuevamente la menstruación porque esos niveles en retroalimentación negativa tendrán que ir hacia el hipotálamo a través de coadyuvancia con la dopamina y las catecolaminas para modificar los pulsos de GnRH. En resumen, la fase folicular pues es aquella que permite la maduración del folículo, depende en gran medida de la FSH, se alcanzan concentraciones máximas de vitamina B, la ovulación requiere concentraciones elevadas sostenidas de los estrógenos, lo anterior induce el pico de LH, la fase lútea depende de la LH y lo que hace habitualmente es que la LH rompe el folículo se convierte en cuerpo lúteo y produce progesterona. El endometrio sufre cambios a lo largo del ciclo, sobre todo en primera instancia un endometrio proliferativo y posteriormente un endometrio secretor. Como les dije anteriormente, la menstruación es un fenómeno clínico que requiere la señalización en retroalimentación negativa de estrógenos, progestágenos y catecolaminas. Además de un fenómeno de vasoconstricción y vasodilatación que hará un desprendimiento del endometrio. Ahora, después de hablar mucha fisiología, quisiera llevar un poquito y aterrizar cuáles son las aplicaciones clínicas de la comprensión del ciclo femenino. Y voy a abordar de manera muy rápida dos alteraciones que deben de tener bien presentes. Primero, una paciente que sangra de manera normal y otra que está en amenorrea. Entonces, hablaremos de lo que hoy se conoce como hemorragia uterina anormal. Recordando, las características normales del ciclo es que el intervalo de duración es entre 24 y 35 días, la duración del sangrado es entre 4 y 6 días, el volumen 30 mililitros, y es importante entender que hablando de un ciclo, este ciclo es reproducible en su intervalo duración
Pero bueno, pongámosle nombre a las alteraciones del ciclo. En conjunto, se les denomina como hemorragia uterina anormal. Y hablamos de oligomenorrea a aquel periodo que es mayor de 35 días. Se le llama polimenorrea a aquel periodo que es menor de 21 días. Se le llama menorragia o hipermenorrea a aquellas menstruaciones que en cantidad son mayores a 80 mililitros en cantidad o en duración mayor a 7 días. Se le llama metrorragia a aquella hemorragia uterina que sucede fuera del periodo. Aquí también entra el sangrado uterino intermenstrual, es decir, hubo una regla el día 5 de mayo, esperamos la regla el día 3 de junio y resulta que en el día 20 de mayo presenta la paciente sangrado. Eso se llama metrorragia en sangrado intermenstrual. ¿A qué se le llama amenorrea? La amenorrea es la ausencia de la menstruación en un intervalo de tiempo aproximado a 3 ciclos, que la paciente conoce en su duración o al menos 6 meses. Y se le llama hipomenorrea a aquellas pacientes que tienen un flujo menstrual escaso en cantidad y en duración. Ahora, en este gráfico les puedo mostrar cuáles son las causas de hemorragia uterina normal más frecuentes. Oigan, en aquellas niñas que empezaron y tuvieron una menarca pues antes de los 9 años, lo principal es que, o lo más frecuente es que pueda tratarse de un traumatismo, o que pueda tratarse de pubertad precoz, o que pueda haber tenido un evento desafortunado de abuso, o inclusive que accidentalmente o por alguna razón médica le estén administrando estrógenos. En la adolescencia, sin duda alguna, las causas más frecuentes son, me voy a adelantar, trastornos de la coagulación o hematológicos, seguidos de malformaciones mullerianas, una causa lamentable, el embarazo en la adolescencia, inclusive infecciones. En la etapa reproductiva, la causa más frecuente en sangrado uterino normal es embarazo, no diagnosticado, claro, dispositivo intrauterino, miomatosis, trastornos endocrinos, y en la periposmenopausia, atrofia endometrial, pólipos y hiperplasia o cáncer endometrial. Ahora, quisiera que se llevaran esta imagen. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia diseñó ya hace algunos años, más de 10, literal que esta mnemotecnia la lanzó cuando yo era R1 de ginecología, tratando de agrupar en dos grandes grupos de las causas más frecuentes de hemorragia uterina normal, de tal manera que en el acrónimo PALM, como palma de la mano, agrupo a los pólipos, a la adenomiosis, a los miomas y a condiciones en el espectro de la hiperplasia endometrial o cáncer de endometrio, como a las alteraciones estructurales y o anatómicas más frecuentes que causan sangrado uterino normal. Y en el acrónimo COIN de moneda, puso a las alteraciones de la coagulación, disfunciones ovulatorias, alteraciones endometriales no estructurales, a las diatrógenas y a las no clasificadas en las otras, a aquellas causas no anatómicas. Vamos a ver ejemplos. Pólipos. Sabemos que los pólipos son crecimientos anormales del endometrio, que el 99% de los casos son benignos, la mayoría son asintomáticos. Es más, la mayoría de las veces en un chequeo de rutina durante un ultrasonido vaginal observamos un nódulo intraendometrial que nos sugiere la presencia de ellos, pero la mayoría pasan asintomáticos. Menos de la mitad llegan a la consulta porque tienen hemorragia uterina normal o inclusive porque tienen dificultad para embarazar. El diagnóstico sin duda es con ultrasonido vaginal y el diagnóstico sobre todo y tratamiento gold standard es la histeroscopia. Los pólipos no se quitan por cirugía abierta, se quitan por histeroscopia. La adenomiosis, la segunda causa del acrónimo PAL, se caracteriza porque hay un crecimiento anormal del endometrio, pero
en la pared del útero, en el músculo uterino. Normalmente tiene un comportamiento benigno y se clasifica en adenomiosis o focal o difusa. La mayoría de las veces es asintomática, muchas veces justo las observamos en un chequeo de rutina. Los factores de riesgo más importantes son la multiparidad, las múltiples cirugías uterinas y afortunadamente el 60% de los casos son asintomáticas, pero cuando se manifiesta, pues hay hemorragia uterina normal, un sangrado abundante, dolor pélvico crónico y también dificultad para embarazar. El diagnóstico se sospecha por ultrasonido, se confirma por resonancia magnética y el tratamiento puede ser conservador o definitivo dependiendo de si la paciente tiene o no deseo reproductivo a futuro o si o no quiere quitarse el útero. De manera conservadora se puede utilizar un dispositivo liberador de levonorgestrel o inclusive actualmente técnicas quirúrgicas de mínima invasión para tratar de quitar la adenomiosis, sobre todo aquella que es más focal o se presenta a forma de una. Otra de las causas muy frecuentes, los leiomiomas, siguiendo el acrónimo PALM. Saben ustedes que los miomas son tumores benignos, que el 30-60% de las mujeres en edad reproductiva tendrán miomas en algún momento de su vida. Son más frecuentes conforme avanza la edad de la mujer. También la mayoría son asintomáticos y cuando dan molestias dan sangrado uterino normal o dolor pélvico o infertilidad, dificultad para mantener el embarazo o síntomas compresivos hacia otros órganos no ginecológicos, vejiga, recto, intestino delgado, pared pélvica. El diagnóstico, sin duda, ultrasonido, inclusive se puede hacer tomografía y resonancia, la verdad es que no es estrictamente necesario. Y dependiendo de dónde se localicen los miomas, se les dan también una numeración. Se dividen, como saben, en submucosos a aquellos que están predominantemente dentro de la cavidad endometrial y dependiendo si son pediculados son tipo 0, menos del 50% intramurales tipo 1, más del 50% intramurales tipo 2. Aquellos que son intramurales predominantemente, que se clasifican desde el número 3 hasta normalmente el número 5, ¿ok? Y luego los subserosos, en donde normalmente pueden llegar a tener más porcentaje de su presencia a la parte externa del útero, y hay aquellos híbridos que tienen un componente tanto submucoso como intramural o subseroso. El tratamiento de los miomas, pues dependerá de las manifestaciones, del número de miomas, el tamaño y dónde se encuentran. Siguiendo el acrónimo PALM, la letra M corresponde a malignidad o al espectro de hiperplasia de endometrio, y debemos entender, esto es clave, que el grosor del endometrio antes de la premenopausia mayor a 18 nos habla ecográficamente de hiperplasia. Esto algunas guías, otras guías dicen que 16. Y en la posmenopausia, 8 milímetros de endometrio. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Sobrepeso, tabaquismo, resistencia a la insulina, diabetes, anovulación crónica, que pueden llevar obviamente al espectro de hiperplasia endometrio. Me refiero a la hiperplasia simple sin atipias, a la hiperplasia simple con atipias, a la hiperplasia compleja sin atipias, a la hiperplasia compleja con atipias y su progresión a cáncer de endometrio en las diferentes etapas. Los síntomas más frecuentes, sin duda, son el sangrado uterino anormal, se diagnostica por ultrasonido, y el diagnóstico gold estándar para sobre todo clasificar el espectro de hiperplasia es la biopsia endometrial, idealmente por histeroscopia, sino mínimamente con PIPEL o más antiguamente con legrados fraccionados. El tratamiento es conservador o definitivo dependiendo del espectro de hiperplasia. Ahora, esas son las causas anatómicas. De las causas no anatómicas encontramos a las coagulopatías. Las coagulopatías abarcan todo el espectro de alteraciones en la hemostasia que pueden causar sangrado uterino normal, enfermedad de von Willebrand, enfermedad o deficiencia del factor 5 de Leiden, ¿okay? Trombofilias adquiridas, ¿no? Y que habitualmente se ha observado, al menos en esta casuística de Estados Unidos, que el 10% de las mujeres con sangrado uterino anormal abundante pueden llegar a tener alguna coagulopatía. Las coagulopatías, es de las causas más frecuentes en adolescentes, ¿ok? El 90% son detectables siguiendo un protocolo y lo que hay que hacer es historia clínica.
tenemos que preguntar cuál es la historia del sangrado menstrual, cómo empezó su sangrado desde la menarca, si ha tenido si ya tuvo bebés, si ha tenido hemorragia postparto, si tuvo sangrados en procedimientos quirúrgicos, procedimientos dentales, ¿no? O si tiene quimos, epistaxis, sangrado frecuente o antecedentes familiares. Otra causa no anatómica es lo que antes se conocía como el sangrado uterino disfuncional, que hoy día es un nombre incorrecto. Hoy día más bien hablamos de una disfunción ovulatoria. La causa o las causas más frecuentes que pueden alterar esta función ovulatoria pues son todas aquellas que afecten el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, endometrio, como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la hiperprolactinemia, el ovario poliquístico, enfermedades sistémicas, estrés, bulimia, ¿ok? Que puedan alterar justamente los ejes que hace rato platicábamos. Y tenemos que saber que los síndromes anovulatorios se clasifican de acuerdo a la OMS en 3 grandes grupos. Los que son clase 1 son aquellos que bioquímicamente nosotros observamos en el patrón de las hormonas femeninas un patrón de hipogonadismo hipogonadotrópico. A quienes les hacemos un ultrasonido y al hacer el ultrasonido vemos un conteo de folículos normales, simple y sencillamente no reglan. En el 5 al 10% de los casos es el comportamiento de estos síndromes y las causas más frecuentes son estrés, ejercicio, anorexia, síndrome de Kallmann, entre otros. Y, por otro lado, la clase 2, que más bien aquí hay una disfunción hipotálamo-hipoficiaria, ¿ok? Bioquímicamente podemos encontrar niveles normales de estradiol, niveles normales de FSH y de LH, y cuando buscamos las causas, en el 70-85% de los casos hay ovario poliquístico, hiperprolactinemia, hipotiroidismo. Y la otra y tercera clase es la insuficiencia ovárica. Y esta insuficiencia ovárica, bioquímicamente la reconocemos porque hay un hipogonadismo hipogonadotrópico, es decir, la FSH y la LH están bajas y el estradiol también. Y al hacer un ultrasonido no vemos folículos. Esto es secundario a insuficiencia ovárica. Y esto es causa del 5 a 10% de los casos. Esto es muy importante. Frecuentemente veo que las pacientes llegan y nos dicen, doctor, me pidieron un perfil hormonal ginecológico. Y nos llegan a la consulta con el perfil hormonal ginecológico que incluye FSH, LH, estradiol, progesterona, prolactina, testosterona y algunos otros. Y cuando uno les pregunta, ¿en qué momento de tu ciclo te lo hiciste? Me dijo, no me acuerdo, en cualquier día, doctor. Me dijo el doctor que en cualquier día. Y no debe ser así. Es más, ¿quién inventó un perfil hormonal ginecológico? Eso fue un invento de los laboratorios, de quienes comercializan estas pruebas, porque realmente no es que haya un perfil hormonal ginecológico. Los estudios deben ser realizados en días precisos, de acuerdo a tu sospecha. Y, clave, las gonadotropinas, FSH, LH y el estradiol se miden entre el día 2 a 5 del ciclo. Claro, se pueden medir en cualquier momento, pero es allí donde realmente sus valores nos auxilian para los diagnósticos. No sirve de nada medir progesterona en día 2 a 5 del ciclo porque la vamos a encontrar baja, la vamos a encontrar en su nivel basal. La progesterona, si sospechamos de que una paciente tiene ciclos regulares y queremos ver si ovula o no, tiene que ser medida entre el día 21 a 23, porque como les expliqué hace rato, es el momento en el que alcanza su pico máximo. Otras hormonas que debemos evaluar independientemente del día del ciclo son la insulina, la TSH, la 25-hidroxivitamina D y la glucosa. Estas hormonas, aunque su principal función no es del eje hipotálamo hipófisis ovario, actúan como segundos mensajeros importantes y nos ayudan a que el eje funcione de manera correcta. Así que acuérdense, día 2 a 5, gonadotropinas y estradiol, día 21 a 23, progesterona y prolactina. La prolactina puede ser medida en otros días también. Otra vez, vean,
Traigo otra vez esta imagen para que la observen. La FSH y la LH deben de medirse aquí, con el estradiol. Si yo mido una LH acá, ¿qué es lo que voy a encontrar? La voy a encontrar elevada, la voy a encontrar en un pico. Pero si también medí estradiol, voy a encontrar el estradiol elevado. Yo con solo ver las hormonas en sus niveles puedo identificar en qué momento del ciclo está la paciente sin que ella me lo diga. Si yo tomo progesterona en la fase temprana, ¿cómo voy a encontrar sus valores? Pues bajos. Frecuentemente llegan las pacientes a la consulta y me dicen, doctor, es que mi ginecólogo me dijo que no ovulo. Y cuando les preguntas dónde, en qué momentos tomaron la progesterona, resulta que se la tomaron cuando estaba arreglando. Obvio que esa progesterona no iba a mostrar niveles ovulatorios, porque estos niveles se toman entre el día 21 a 23. Bueno, pasando a las causas endometriales no anatómicas, encontramos más bien afectación del endometrio por otras causas, como la endometritis aguda, la endometritis crónica, enfermedad pélvica inflamatoria, infecciones por clamidia, trachomatis o algunos otros microorganismos atípicos como ureaplasma, micoplasma, tuberculosis pélvica o inclusive alteraciones de la inserción anómala del lecho placentario, pacientes que tuvieron abortos y que siguen sangrando y sangrando y sangrando, entramos por histeroscopia y vemos que hay restos. Y otra de las cosas que esto tiene mucho que ver con la anamnesis que se haga en nuestra consulta es no olviden preguntarles a los pacientes si están tomando medicamentos. Hay muchos medicamentos que pueden dar sangrado uterino normal porque interfieren con la hemostasia, porque alteren la concentración de las hormonas endógenas, porque interrumpan el eje. Aquí la historia clínica es clave y deben preguntar si están tomando anticoagulantes, si están aplicando enoxaparina, si están tomando antitrombóticos, si están tomando aspirina, si están tomando clopidogrel, si están tomando no anticonceptivos, si están tomando anticonvulsivantes, si son usuarias o no de dispositivo, si usan o no dispositivo liberador de levonorgestrel. Cuando apliquen un dispositivo es importante que le expliquen a la paciente. El dispositivo de cobre incrementa la cantidad de días de sangrado, incrementa la cantidad del flujo menstrual. El dispositivo liberador de levonorgestrel ocasiona una mayor cantidad de sangrado. También es importante que se lo digan. Y hay otras que no son clasificadas, o más bien que no fueron identificadas correctamente. Pero bueno, hay algunas de ellas muy, muy raras, como por ejemplo las malformaciones arteriovenosas o hipertrofias del miometrio, la verdad es que son muy raras. Me ha tocado ver malformaciones arteriovenosas, pero son muy raras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Toda paciente que tenga sangrado anormal, asegúrense de hacer una prueba de embarazo, tómenle una biometría hemática, hagan una química sanguínea, determinen las hormonas en los días ideales, gonadotropina sería 2 a día 5, con estradiol, y progesterona en el día 21 a 23, así como las coadyuvantes. Chequen cómo están sus tiempos de población, hagan una biopsia endometrio y pidan un ultrasonido vaginal. Ojo, la evaluación del útero y los anexos es ultrasonido vaginal. Por favor, súper importante. Pacientes que necesitarán histeroscopía o resonancia magnética. Y bueno, ahora voy a hablar del otro grupo de pacientes, no de las que sangran mucho, sino más bien de las que no sangran. Y estas, pues, la amenorrea, como sabemos, puede ser o primaria o secundaria. La primaria es aquella en que la mujer nunca ha arreglado antes de los 14 años, siempre y cuando tenga, y no tenga, perdón, desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Y o ausencia de menstruación a los 16 años, siempre y cuando ya haya desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Eso es amenorrea primaria. La secundaria es aquella paciente que ya presentó regla con anterioridad y posterior a esto, esta se ausenta por lo equivalente a 3 ciclos o más de 6 meses. Hablamos hace ratito. Para que la menstruación se presente, este fenómeno clínico debe haber una integridad en todo el eje, todos los elementos. El útero, ovario con reserva, producción de gonadotropinas, estímulo por la GnRH, catecolaminas, dopamina del sistema nervioso central actúen como neurohormonas y que evidentemente también el ambiente nos ayude a hacer que este flujo pueda desencadenar en tener clínicamente este signo. En
La búsqueda de las causas de las amenorreas es importante, el interrogatorio es importante, la exploración física, es importante ver si esa paciente tiene o no, perdón, si esa paciente tiene o no desarrollo de caracteres sexuales secundarios, si hay o no presencia de pubarca, y es importante entender que la mayoría de las veces, 80-85% de los casos, no vamos a ver alteraciones en los genitales. Solo en el 15% se presenta. Ahora, en una paciente, esto es importante, ese es un tip para su consulta, que ya arregló previamente, es importante hacer una prueba de estimulación con progestágenos. La prueba de estimulación con progestágenos tiene como objetivo poner a prueba y evaluar el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, endometrio. ¿Y qué es lo que hacemos? En aquella paciente que cumple con criterio de amenorrea, es decir, más de 3 ciclos o más de 6 meses, con prueba de embarazo negativa, administramos medroxiprogesterona 10 miligramos durante 5 a 7 días o progesterona micronizada tomada 100 miligramos cada 12 horas durante 5 a 7 días. Y por supresión, por disminución de los niveles de progesterona, la regla deberá presentarse de 5 a 10 días después de la última toma de progesterona. Si la regla se presenta, quiere decir que hay una función ovárica normal y que el útero está intacto. Esto quiere decir que probablemente se había interrumpido esa señalización en algún nivel del eje. Y luego hay que buscar qué nivel del eje. En este caso el útero está intacto. Si la regla no se presenta, quiere decir que hay un hipogonadismo y frecuentemente quiere decir que hay probablemente una insuficiencia ovárica. ¿Okay? Ahora, ojo, estas pruebas se tienen que realizar en aquellas pacientes que tienen niveles de estrógenos aceptables, próximos a 20, 25 o 30. Y vean cómo, cuando nosotros seguimos un diagrama de flujo para investigar la amenorrea, lo principal es, uno, historia clínica y examen físico. Como en todo, la clínica es esencial. Hazle una prueba de embarazo. Asegúrate que no esté embarazada, porque el embarazo es la primera causa de amenorrea secundaria. Tómale una FSH, prolactina y FSH y LH, perdón, y de acuerdo a si la FSH está baja o normal, piensa en que puede haber una anovulación crónica como síndrome de ovario poliquístico, como una amenorrea hipotalámica funcional, ¿no? Anorexia, bulimia, estrés. Ahora, si la prolactina está elevada, piensa en que puede haber un prolactinoma. Si son niveles por arriba de 100 o 200, evalúa la silla turca idealmente con resonancia magnética. Ahora, si tu paciente está en amenorrea, pero los niveles de FSH son mayores de 10, sospechan que la paciente pueda llegar a tener una falla ovárica. Si tu FSH es normal, si los niveles de estrógeno son normales y no hay ninguna otra causa aparente, le haces prueba de supresión con estrógenos y no regla, piensa que no tenga un defecto anatómico, por ejemplo, un tabique vaginal transverso, una agenesia de cervix o alguna otra malformación uteriana, que evidentemente la podrá sospechar inclusive con un ultrasonido. Entonces, la amenorrea tiene una variedad de entidades amplias que se deben sistematizar en el abordaje. Las 4 causas más comunes, sin duda, de amenorrea secundaria son ovario poliquístico, amenorreas hipotalámicas, fallas ováricas e hiperprolactinemia. A estas pacientes lo ideal es tomar estos estudios, gonadotropinas, TSH y prolactina. Yo agregaría que también necesitamos realizar LH y estradiol. A manera de conclusión, debemos de decirles que la función reproductiva entonces requiere la integridad y la regulación precisa del eje hipotálamo, hipófisis, ovario y endometrio. Esta integridad nos ayuda y nos permite tener la periodicidad de los ciclos y que la cuantificación de estas hormonas en días específicos permite identificar el sitio donde se interrumpe el eje. Es importante que el seguimiento ultrasonográfico del desarrollo folicular y endometrial nos correlacione los eventos hormonales y clínicos del ciclo, así como el conocimiento de cada una de estas fases del ciclo nos permite realizar
ciclos menstruales, incluso inducidos por fármacos. Las causas anatómicas más frecuentes de hemorragia uterina normal son los pólipos, adenomiosis, leiomyomatosis e espectro de hiperplasia endometrial. Las causas más frecuentes de amenorrea secundaria son embarazo y la disfunción hipotálamo-hipofisaria. Y la prueba de estimulación con progestágenos tiene como objetivo evaluar la integridad del eje. Pues muchas gracias. Esto fue lo que preparé para ustedes. Espero haya sido interesante y sobre todo puedan comprender un poquito más y entender lo complejo que es el ciclo femenino. No sé si por aquí tengan algunas preguntas, algunas dudas, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a abrir el chat. Las preguntas van a ser enviadas solamente a los que somos coanfitriones y anfitriones. Entonces, pueden poner sus preguntas en el chat para que el doctor pueda responderlas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, ¿sí se escucha? Los que tengan alguna pregunta lo pueden colocar en el chat. Órale, fue muy buena la plática o de plano no quedaron dudas, no sé. O no entendimos nada. Esas son las tres opciones. Yo sé que a veces es mucha información para comprender toda la parte neuroendocrina de la regulación del ciclo menstrual. Es un poco compleja. La doctora Sally pregunta, ¿el estroboloma influye en el SOP y alteraciones No, menstruales? sí, claro que sí. Su servidor, el doctor Víctor. Esta es la pregunta que me está llegando aquí a mi doctora. Su servidor, el doctor Víctor, la miomatosis uterina de cualquier índole en pacientes embarazadas, la vía de resolución es abdominal o vaginal. Ah, entiendo. ¿Te refieres a que en caso de que la paciente tenga miomas y esté embarazada, si puede tener un parto o una cesárea? Eso entiendo en tu pregunta. ¿Es correcto, doctor? Ok, si es sí, la respuesta es, la miomatosis uterina no es una contraindicación para tener un parto. Recuerden que el determinar el trabajo de parto tiene mucho que ver con la dinámica que se dé en el momento del trabajo de parto. Si hubiera un mioma, por ejemplo, cervical o un mioma ísmico que completamente obstruyera el canal del parto, podría ser una contraindicación, pero si tiene miomas subserosos, puede tener un parto. Si tiene miomas intramurales, puede tener un parto. En general no hay problema. Aquí un poquito la contraindicación es en aquella paciente que tuvo miomatosis uterina múltiple y que requirió inclusive de llevar a cabo una miomectomía múltiple. Esas pacientes probablemente tengan alguna, alguna contraindicación para tener un parto, pero no, realmente la miomatosis uterina no es una contraindicación absoluta para tener un parto vaginal. También preguntan, los pacientes con mucho vello con resultado aparentemente normal de perfil hormonal, ¿qué otro estudio se podría realizar? Bien, doctor. Doctores, aquí lo importante es que sepamos que el hiperandrogenismo no solo es de causa ovárica, hay otras causas de hiperandrogenismo, ¿ok? Hay causas suprarrenales, ¿no? Hay otras causas extrasuprarrenales que pueden originarlo. Lo interesante es saber si dentro de los estudios hormonales, quítense por favor la palabra del perfil hormonal, le pidieron hormonas sexuales que nos puedan determinar en qué nivel se está produciendo una mayor cantidad de andrógenos. Y esto es que tenemos que medir no solo testosterona, sino que tenemos que medir testosterona libre, testosterona total, androstenediona, SHBG,
DEAs, 17 alfa hidroxiprogesterona. Entonces, en el orden de la esteroidogénesis, cuando vemos la producción de los estrógenos, dependiendo del metabolito que se acumule por arriba, esto nosotros sospechamos, por ejemplo, una hiperplasia suprarrenal por una deficiencia de la 21 o 17 alfa hidroxilasa, si sospechamos efectivamente que sea eh, solamente de causa ovario poliquístico, ¿no? Por ejemplo, pero es importante hacerlo completo, no solamente hacer este tipo de cosas, Gracias, con doctor. solamente a lo que le llaman perfil. Ahora, mmm, una paciente con amenorrea secundaria a 15 años, desde diciembre ya no menstruó. ¿Qué me recomienda? Uno, prueba de embarazo. Dos, ultrasonido ginecológico si ya inició vida sexual endovaginal, si no abdominal. Y a esa paciente, si todo está bien, tomarle FSH, LH, estradiol, prolactina, TSH y idealmente llevar a cabo una prueba de supresión por progestágenos. Esto es darle progesterona micronizada 100 miligramos cada 12 horas de 5 a 7 días y esperar que la regla llegue de 5 a 10 días después de la última toma. Si la regla llega, quiere decir que había una solo disfunción. Si la regla no llega, hay que ver qué otra cosa está pasando más arriba. La doctora María Jarquín le pregunta, para valoración inicial, los días ideales del perfil hormonal para FHS 3, ¿es de 3 a 5 días iniciado el ciclo? De 2 a 5 días. ¿Cuándo empieza el ciclo? A ver, siempre hay duda también. El primer día de la regla es importante que sepan que es cuando llega el primer manchado. ¿Por qué será el primer manchado? Porque ya llegó una señalización hormonal. No es hasta que llegue por completo la regla, ¿ok? Sino más bien el primer manchado es el día 1. Y a partir de ahí, entre el día 2 a 5, hay que hacer FSH, LH, estradiol y algunas otras. Se puede hacer también allí TSH, se puede ir así, hacer ahí también 25-hidroxivitamina D, se puede hacer glucosa, insulina, que son todos estos factores secundarios que actúan y participan en el control del eje. Otra pregunta de Rocío Domínguez es, ¿cuál sería el tratamiento para pacientes con el factor D con Willebrand alterado? Bueno, es un tratamiento que se da en conjunto con el hematólogo, ¿no? Que no es competencia de nosotros los ginecólogos realizarlo, pero sí, habitualmente son pacientes que tenemos que referir sin duda al hematólogo. ¿Qué otra pregunta tenemos? Me preguntan, ¿por qué el DIU podría causar hemorragia uterina normal si no contiene hormonas? Tenía Claro que entendido no, que pero podría haber alteración ocasionada por las hormonas. bien, el dispositivo intrauterino de cobre actúa generando un proceso inflamatorio en el endometrio. Ese es su mecanismo. Impide la fertilización del óvulo, más bien la implantación del óvulo, del óvulo fecundado, porque genera un proceso inflamatorio en el endometrio. Y recuerden que la menstruación, la parte final para que se presente el desprendimiento del endometrio es un proceso inflamatorio. Entonces, este proceso inflamatorio que genera el dispositivo incrementa la posibilidad de tener mayor sangrado. No es causa hormonal, evidentemente. Gracias, doctor. La doctora Teresa Ita le comenta, doctor, ¿nos podría hablar un poco de las alteraciones hormonales con la menopausia y de la conveniencia o controversias de inhibir el ciclo menstrual en las niñas que empiezan a arreglar para que le alcancen el tamaño ideal? Ok, las alteraciones hormonales en la menopausia son muy sencillas. ¿Por qué se da la menopausia? Por un agotamiento de los folículos de la reserva folicular en los ovarios. En este caso, lo que tiene que ocurrir naturalmente en una mujer durante su vida reproductiva es que la FSH estimula el folículo. Si ya no hay folículos, el hipotálamo tiene mayores pulsos de GnRH, sobre todo lentos, para que se produzca mayor cantidad de FSH, pero como no encuentra el folículo para estimular y ejercer todas las funciones que hace rato les expliqué, seguirá produciendo de manera como círculo vicioso mayor cantidad de FSH sin que haya una respuesta de retroalimentación negativa con el estradiol. Entonces, en la mujer con menopausia vemos niveles de FSH muy elevados, 70, 80, 90, 100, LHs 40, 50, 60, y niveles de estradiol normalmente menores de 10, 5 inclusive, o inclusive nada.
¿ok? La ausencia del estradiol, y sobre todo sí, del estradiol, principalmente hace que la aromatización vaya hacia la estrona, ¿ok? Como un mecanismo compensatorio, y eso hace que se presenten todos los efectos del síndrome climatérico, ¿ok? Ahora, en la otra pregunta que tiene nada que ver, tendríamos que aclarar si lo que usted comenta, doctora Teresa, es para alcanzar el tamaño ideal, que te refieres a la talla de una paciente, te refieres a la talla de la mujer, y eso es diferente, ¿ok? Es completamente diferente. Una mujer que tiene pubertad precoz, esta mujer con pubertad precoz, normalmente sus núcleos de osificación en los huesos largos los tienden a cerrar más tempranamente, es decir, no alcanzan a tener la talla esperada ni genética ni familiar. Y eso evidentemente hace que a la paciente en determinado momento tengamos que aplicar un bloqueo a nivel de la GnRH como un análogo de GnRH para poder darle la posibilidad de que esos núcleos de osificación no se cierren antes de tiempo y puedan continuar. Si eso es a lo que te refieres, doctora. Le coloqué en otra pregunta. Me dice, la doctora Sari le pregunta, dice, ¿había algún anticonceptivo ideal para el SOP y amenorreas en caso de ser requerido por planificación familiar o algún otro que encuentre contraindicado? Bien, miren, la anticoncepción es un tópico completamente diferente. No hay mejor anticonceptivo genérico. La anticoncepción debe ser personalizada de acuerdo a criterios de elegibilidad de cada paciente y tiene que ver desde su edad, desde su peso, desde su talla, si fuma, si no fuma, si tiene enfermedades concomitantes, si tiene migraña, si tiene epilepsia, si consume otros fármacos, si la paciente tiene un deseo de fertilidad a corto, mediano o largo plazo, si no quiere embarazarse, de qué enfermedades concomitantes tenga. Es decir, es muy variable. La elección del método debe ser completamente personalizada de acuerdo a cada característica de cada mujer y cada pareja. Para el síndrome de ovario poliquístico en particular, los anticonceptivos que tienen un mejor efecto, tratando de buscar los efectos no anticonceptivos, sobre todo aquellos efectos que disminuyan los niveles de andrógenos, que disminuyan el acné, que disminuyan el hiperandrogenismo, son aquellos que tienen anticonceptivos combinados con antiandrógenos, como por ejemplo el etinilestradiol con ciproterona. Es el que tiene un efecto antiandrogénico más potente. ¿Okay? Pero vuelvo a repetir, la elección de un método anticonceptivo depende sobre todo de personalizar cada característica del paciente y tomar en cuenta, busquen así en el Google, criterios de elegibilidad de la OMS para métodos de planificación familiar y ahí viene una guía específica para que cuando ustedes se sienten con su paciente y de acuerdo a sus características le puedan dar las opciones que mejor le parezcan. ¿Okay? Gracias, doctor. La doctora Claudia le pregunta, ¿ese estudio que mencionó se le solicitaría a las adolescentes de 14 años que no hayan menstruado? Sí, sí, sí. Se les tiene que llevar a cabo un estudio de FSH, LH, estradiol, TSH, prolactina, ultrasonido, o sea, todo el protocolo que hace rato les enseñé. Muchas gracias, doctor. Creo que ahorita ha tenido varias felicitaciones que no pude leerlas, que se fueron un poquito atrás, pero lo felicitan, dice que es una excelente ponencia. Gracias, doctor. Muchas gracias. Es un tema muy interesante. Tiene una audiencia de más de 100 personas. Entonces, muchas felicidades, doctor. Fue un tema muy bueno, demasiado explicado, muy gráfico. Muchas gracias por parte de la doctora Nancy, que ahorita pues no nos puede acompañar, pero estamos aquí muy felices de que usted nos acompañe. De parte de No, la hombre, el doctora gusto. Marta Martínez Silva, también le damos muchas gracias y esperamos tenerlo nuevamente en estas sesiones, en estas conferencias de los jueves de la Facultad de Medicina y Cirugía. No, hombre, muchas gracias. Aquí en el chat, de todas maneras, si no copiaron mi número y mi correo, pues necesitan contactarme, tienen alguna duda que yo les pueda ayudar, se los dejo por aquí, ¿sale? Sí, de hecho están pidiendo sus contactos y pueden mandar ahí Ese su es mi celular, información. ese es mi celular, pueden escribirme por WhatsApp directo, no hay problema. Y mi correo es el que les estoy poniendo aquí.
Piden la dirección de su consultorio, doctor. Claro que sí. Nuestra clínica se llama Ciclo Fértil. La dirección es Álamos, 1108, Colonia Reforma. Para que se ubiquen es a una cuadra del Chedraui Reforma. Ahí estamos para servirles. Listo. Eh, lo, bueno, de todas maneras, sí, es que me comentan aquí que algunos no pueden ver el mensaje. ¿Ok? Em, te lo comparto si Ajá, gustas. sí, Te pero comparto los pueden datos. compartir y si los que quieran la información, se les agrega nada más cuando se les envía su constancia. ¿Ok? Claro que sí. Perfecto. Bueno, Bueno, muchísimas, pues les muchísimas mando un gracias, abrazo a doctor. todos. Échenle ganas y estamos para servirles. Cuídense mucho. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. Igualmente. Chao. Bueno, pues vamos a continuar con alguna programación que tenemos aquí. Vamos a promocionar los eventos que tenemos próximos. En este caso sería la conferencia que tenemos de los días. Sí, ya voy a mandar el link, las conferencias del próximo jueves, y voy a mandar los links para que puedan hacer su registro de asistencia y puedan hacer su formulario. Voy a apagar un ratito la cámara. Les voy a mandar el link de registro y el correo para cualquier duda o aclaración que tengan. Les estoy mandando en el chat.